esto de mostrar películas que siempre muestran el odio, los problemas, porque no mostramos las soluciones distintas a lo que se está generando. Y generalmente nos quedamos más en lo que está mal y no nos atrevemos a proponer alternativas a eso. Siendo artista y creativo, es visionar futuros y soluciones desde una creatividad, simplemente. Pienso también que primero para eso te tenés que dar cuenta de que está mal. Hay muchas personas que creen realmente que está bien eso. No dudan que está mal. Y pienso es las contradicciones internas que tienen, porque hablan de cierto tipo de cosas, de cierto tipo de ideologías incluso, y después hacen esto. Están todo el tiempo solamente yendo detrás del dinero, que creen que es lo único que soluciona todo. Están midiendo todo desde ese lugar y desde las cosas que se consiguen pura e indispensablemente con dinero. En una como concepción de las cosas muy errónea. O sea, dicen una cosa y hacen otra. Que están planteando una cosa y después hacen otra, que es todo lo opuesto. Venía pensando en vos también de lo que comentaste esta mañana, de nuestras vacancias, que me encanta hablar de vacancias antes que transglosario, glosarios nuestros. Estas vacancias para la diversidad, entre ellas la era de Piscis y la era de Acuario. Pensaba que la era de Piscis se caracterizó por enfrentar, por las bipolaridades, pero además por la denuncia. Y la denuncia en su momento sí tenía posibilidades reales de transformar en algún tipo de estadio de la sociedad. Pero yo creo que el estadio en el que estamos ahora, que es tan complejo y está todo tan interconectado, creo que la denuncia todavía no alcanza. ¿Cómo empezar también a arriesgar posibles soluciones, incluso en las cosas que vemos? Porque pensaba, los cineastas, los artistas, todos que estamos creando, generalmente usamos la estética de la denuncia para visualizar cosas que no se visualizaban. Pero ya con la cantidad de información que tenemos como humanidad, que ya lo visualizamos a todos, los medios, el Instagram, todo lo que es las redes sociales, lo que yo no estoy viendo por ahí es cómo los artistas también tenemos que como desplazarnos de eso que ya lo ocupó otros campos y entrar a las soluciones posibles de eso. Entonces digo, esto de Almodóvar, el tema de la inmigración. Imagínate lo que sería una película que resuelva la inmigración, que esté diseñando un futuro posible para la inmigración, en términos de vacancias, conceptos nuevos, qué significa la inmigración, la diversidad. Todo eso me parece como interesante, pero hay veces que nos quedamos con este estadio de la denuncia, creyendo que con eso estamos solucionando, pero al generar películas, por ejemplo, hoy de denuncias, que en su momento sí funcionaban, yo creo que hoy lo que generan en realidad es alimentar el sistema. Las inteligencias artificiales que se están alimentando encima de, de, de una sociedad que no puede resolver sus problemas y que no tiene alternativas, que hay miles, pero que no las podemos ni siquiera mirar, porque estamos usando el 80% de nuestro cerebro para la denuncia. Eso ha sido toda la vida, no es solamente ahora por la cantidad de información. La cantidad de información también siempre ha tenido que ver con la percepción que tenemos de la comunicación. Entonces, bueno, ahora tenemos una percepción diferente y por eso también la cantidad de información es diferente, pero el mundo siempre se ha dado en el tope de la cantidad de información que puede digerir. Hoy, bueno, podemos digerir esta, pero en otros momentos eran los diarios nada más, por decirte algo, una tontería, porque nunca han sido solo los diarios nada más, por ejemplo, ¿no? Pero pienso que es lo mismo siempre es exactamente lo mismo. Hay modos
de procesar la denuncia, ¿no? En acciones sociales concretas, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Almodóvar siempre su denuncia ha modificado, es como el caso de Madonna, ¿no? Son personas que denuncian o que muestran, ¿no? Que eso que decís, ¿no? Una denuncia como una manera de mostrar, y que eso ha modificado contextos de comunidades enteras. O sea, Almodóvar ha modificado comunidades enteras, literalmente, y tiene casi 60 películas que son producto de un ida y vuelta con esas comunidades. O sea, no ha estado haciéndolo solo. Que esto es lo que a mí me parece como interesante de este tipo de cosas, porque la denuncia creo que siempre va a existir, pero bueno, ¿quién hace la denuncia? Porque también en el arte, creo, ¿no? Como en la arquitectura, todos estos casos que estamos pensando, en el cine, por supuesto, también, el cine más que nada, son ámbitos muy propensos a que se piense justamente que que la denuncia es un objeto y que esa denuncia como objeto está participando de, bueno, de la generación de un mundo, digamos, ¿no? Pero la denuncia es un concepto, no es un objeto. O sea, la denuncia excepto que vivas en una realidad conceptual que creo que es la realidad hipster, ¿no? Donde vos vivís en una realidad conceptual, la denuncia como concepto no tiene ningún sentido, digamos. Que es un poco, creo, lo que estás diciendo, o sea, es lo que entiendo que estás diciendo. Ahí pienso que es esto, ¿no? También de ubicarse. Bueno, hay un tiempo para cada cosa y hay un momento para cada cosa y tenés que tener un background para cada cosa. Pienso también ahí en Lucrecia Martel cuando dice, no hay que hacer tantas películas, hay que hacer pocas películas porque es una hipster, ¿no? Porque no está generando como Almodóvar un movimiento cultural, y ella lo entiende perfectamente, sabe que está generando objetos estéticos, cinematográficos, con un discurso muy potente, con una crítica y una... También, ¿no? Esto de llevar bueno, no sé, creo que Lucrecia Martel es más... Bueno, no, sí, también, es lo mismo, es esto de la denuncia. Entonces... creo que ella lo conoce muy bien, entiende perfectamente, sabe que no puede hacer 1000 películas, aunque esté ya en capacidad de hacer todos los años una película, como hace Almodóvar, o cada 2 o cada 3 años, y sabe que no, porque ella no tiene ese fin. O sea, es lo mismo que, no sé, todos los cineastas en general. O sea, la gran mayoría de los cineastas en general bueno, es lo mismo que los artistas, no podés hacer 1000 exposiciones. En algún momento tenés que asumir alguna otra posición respecto a las exposiciones, porque solamente con denunciar no sirve, pero creo que hay artistas como Almodóvar que sí hacen con la denuncia un tipo de proclama, ¿no? Es otro, incide, porque lo que está diciendo, bueno, cuando dijo lo de, en la película anterior que habló sobre ciertos tipos y aspectos de las leyes españolas, finalmente se aprobó una ley a partir de lo que él... O sea, tiene incidencias así como muy concretas, ¿no? Además de que genera muchísimas más cosas. El tema está cuando ciertas personas creen que ahí está el kit de la cuestión en cierto tipo de cosas, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, alimentan todo lo contrario de lo que piensan. O sea, Le Corbusier puede hacer una denuncia, podía denunciar, podía hablar de cierto tipo de falencias sobre la modernidad, porque las solucionaba, o sea, buscaba solucionarlas, gestionaba, hacía, creaba, creía, tenía un propósito que era mejorar la vida de la humanidad. Después, bueno, cada uno tiene su manera de hacerlo y ahí formas y formas, pero y a Le Corbusier se le pueden criticar millones de cosas, pero no se le puede, no se puede dejar de comprender realmente todo lo que aportó. Esta transición y este cambio de la era de Piscis a Acuario
todas estas cuestiones empiezan a ser vacancias, me parece. De que en lo que en algún momento, todo lo que teníamos como lógicas y sentidos comunes dentro de la era de Piscis, ahora enfrentando y en esta transición que estamos como los mismos instrumentos, la misma manera, estamos que todo está trabado, que no. Es justamente esto de que todos estos instrumentos, estas maneras, estos sistemas están entrando en vacancia y que van a funcionar desde otro lugar. Van a seguir existiendo, pero se van a empezar a componer, o va a ser otra la composición de las cuestiones. Y en eso pensaba, bueno, me hizo pensar eso de la denuncia, qué rol y qué propósito va a tener en la era de Acuario. Estoy convencida que va a ser muy distinta a lo que fue en la era de Piscis. Sí, Y sin que eso duda. un poco, este tema de la denuncia va a pasar con un montón de otros temas. Y que para mí el gran tamiz va a ser de que antes nosotros lo entendíamos desde el antropocentrismo, o sea que cada uno de nosotros podía generar transformaciones y que hoy en realidad las transformaciones van a venir de afuera para adentro. Yo creo que justamente ese es el gran tema, porque vos estás escuchando que dicen ciertas cosas y que en esas cosas que dicen están planteando críticas y denuncias, ¿no? Que están planteando diferencias, que están planteando incluso cuestiones como de privilegios o de acceso a ciertas cosas más o menos y no sé qué, y la lucha sobre eso y tal. Y después a la hora de hacer, están haciendo otra cosa, digamos, ¿no? O sea, es que eso es lo que creo que... Para mí el problema que tiene es por esto que te digo desde el origen del cambio, en el sentido de, me parece que el origen del cambio que se plantea desde la era del Piscis venía de que yo solo puedo. Y quizás Claro. por en algún momento, eso era medianamente real, no sé cómo decirlo. Podía llegar a suceder, que no es tan así, ¿no? Porque hemos No, vivido, somos seres sociales. sí, nunca ha sido así. Yo creo que está la fantasía de eso, de que eso, vos llegás a Nueva York con una valija y $4 y de repente sos Madonna. Y Madonna no lo hizo sola. O sea, toda esa historia no es real porque ella misma lo cuenta. O sea, ella da fe de cómo fue su historia. Es que este cambio que para mí siempre han incidido, pero quizás hoy tenemos la conciencia más cercana a esas incidencias que tienen que ver con otros planos, con otras dimensiones, con otras inteligencias. Todo esto que nos va a estar acompañando. Y esa narrativa que teníamos, esta ilusión que decís, es imposible sostenerla. Quizás en algún momento la ilusión se sostenía y había esta creencia generalizada de que eso podían llegar a solo, entre comillas. Claro, sí lo hubo y todavía la hay. Sí la hubo y también hay, a lo que iba también con lo de Madonna es que hay como mitos de que lo lograron así, ¿no? De que, no sé, tal lo hizo solo, tal pudo por meritocracia y por no sé, el sueño americano, pero realmente no es así. Entonces también, si algo creo que nos enseña eso es que siempre va a haber una alternativa para los necios. O sea, el que es necio va a venir la era de Acuario y se lo va a llevar puesto. Es la única forma de hacerlo, de hacerlo tomar conciencia. Y no la va a tomar, va a morir en su ley, necio, va a morir necio. Esto no, o sea, lo que quiero ir es que la era de Acuario nos va a traer un montón de posibilidades, pero no va a, no hay magia, digamos, no hay magia.
está también en lo que nos predisponemos con nuestros propósitos y nuestros intencionales. Si vos si vos te predisponés a un propósito social e intencionás de una manera colectiva, en comunidad, bueno, ese es tu asunto. Ahí está. Todo lo que hagas, comprar pan, irte de viaje, podar el césped, prenderte la camisa, todo va a estar en relación a eso. Pero si vos tenés ese discurso y después todo lo demás lo haces en relación a un individualismo, ego, masculinidad tóxica, hegemonía del capitalismo más poco equilibrado, digamos, más desequilibrado, etcétera, etcétera, y no querés entender, no querés comprender, no querés percibir, no querés darte por enterado. Cuando tenés 40 años, 50 años, 60 años, pues si tenés 30 te la creo, estás muy aturdido. Pero 40 ya no tanto, 50 menos, 60 ya, o sea, no. Para adelante creo que más todavía, ¿no? Pero es esto, los necios van a seguir existiendo siempre. No, a lo que quiero decir es que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, esto que estás diciendo lo veo totalmente así, es lo que justamente estamos diciendo desde la bomba siempre. Pero también esto de que hay gente que es necia, o sea, que no quiere, no quiere y no le van a faltar razones y argumentos para seguir en lo mismo que está de una manera necia haciendo, digamos. Vuelvo a lo mismo, o sea, el universo les va a mostrar, y bueno, un día se mueren. Un día se mueren, o sea, el caso de Steve Jobs me parece que es interesantísimo en eso. Cómo él transitó su percepción del poder. O sea, como él, como un americano, un American Way Style, ¿no? O sea, una forma, ¿no? De percibir las cosas, lo fue llevando a una manera de vivir que, bueno, se murió a los 56 años, por necio. Por necio. Entonces, era uno de los más brillantes para llevar adelante incluso toda esta transición, porque nace por él también las herramientas con las que estamos transitando a la era de Acuario. Pero era muy necio, o sea, era muy necio. No quiso entrar en otra frecuencia, no quiso pasar algo de lo que, bueno, claro, tenía 20, 30 años ya de una misma forma, ¿no? Y con mucho éxito y mucho poder, pero no lo pudo deconstruir, no pudo deconstruir algo que iba más allá que él, y se lo mostró el universo, bueno, en las historias que cuentan, ¿no? El mito, las biografías, o sea, se lo mostró muchas veces el universo, y se lo mostraba cada vez con más fuerza, y un día se murió. Steve Jobs, a los 54 años, se murió. Es totalmente absurdo, porque si se te cae un piano en la cabeza, bueno, sí, un accidente, te podés morir. Pero por algo que le venía el universo mostrando de infinita cantidad de formas. Y tenía toda la capacidad para... Bueno, tampoco lo juzgo, porque yo también seré necio, seremos necios, qué sé yo. Y moriremos en nuestra ley también en algún momento, tal vez así. A mí me hizo mucho bien esto del año cero que propusimos, Sí. porque siento que también el establecer eso es bueno, es decir, bueno, ¿qué son los últimos eslabones perdidos que tengo del antropocentrismo y de esta era de Piscis que todos habitamos? Que son los que me van a dejar, que tengo que despojarme, purgar. Siempre con la bomba de miel le decimos eso, en cada migración hay que purgar cosas para recibir otras. Y en esta purga, bueno, nos quedan
Creo que por eso estamos en esta rumia de las últimas transiciones que realmente ya necesitamos para evitar la diversidad en todo su esplendor. La era de Acuario se va a caracterizar en lo relacional, en la relación entre las personas, en torno a reconocernos no por las respuestas que demos, sino por las preguntas que hagamos. Entonces, un poco que también pensaba en que justamente este tránsito que estamos viviendo de hace, no sé, 20 años, que ya empezó, ¿no? Y que estamos ahora fuertemente, ya de una manera muy obvia, está justamente asignado ahí, en que el que siga dando respuestas y no se atreva a una conversación en la que no hay más que preguntas, que hacen más preguntas, que generan más preguntas, que producen más preguntas, que intuyen más preguntas, que perciben más preguntas, etcétera, 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 está totalmente fuera ya del juego este, ¿no? Estará en otro juego, habrá conservadurismo que también morirán en su ley. Creo que cierto tipo de cosas van a seguir en ese paralelo, o sea, yuppies de los 90 va a haber siempre, hippies de los 60 va a haber siempre, pero están en una burbuja que tiene muy poca interacción con el mundo. O sea, ese es el tema, que creo que parte de esto, de la reflexión sobre estas cuestiones, ser necio, hacernos preguntas, no tratar de dar respuestas, pensar en el cambio de era, etcétera, es responsabilidad nuestra. Nadie ni Plutón, ni las inteligencias artificiales, ni no sé, ni Wall Street, nadie va a venir a darte razones para que puedas comprender todo eso dentro de otros parámetros. Está en vos, o sea, ese es el aspecto espiritual. ¿Cómo te conectás vos espiritualmente? Si no tenés espíritu, no reconoces tu espíritu, no percibís eso como una necesidad, bueno, sos como una especie de animalito. Esto del año cero nos viene a preguntar algo tan existencialista y espiritual como ¿cuál es el propósito de la humanidad? Sí. De nuevo, y encima lo viene a preguntar de una manera muy evidente, por esto que decíamos de esta ilusión caída, ¿no? Que todos percibimos una ilusión caída de un montón de cosas que hemos planificado, pensado, imaginado, soñado, derribadas, y que se abre esta pregunta a partir de la existencia de las inteligencias artificiales, que me parece que viene a ser como el transmutador, ¿no? Lo que viene a manifestar o nombrar esta humanidad caída que fuimos y que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué humanidad queremos ser a partir de ahora? ¿Y cuál va a ser el propósito de la humanidad? Porque creo que esta pregunta de cuál es nuestro propósito personal, ahora se me surgió, es que la vamos a tener que responder entre todos, porque es el desafío, ¿no? De volver a preguntarnos, ¿a qué vamos a llamar humanidad? Implica un intencionar, ¿no? Implica, bueno, entregarse a eso, porque también esto, ¿no? Ver que tenemos una humanidad que llegó a una decadencia completa, absoluta, que no tiene más vuelta, o sea que hay que desplazar y hay que ir por otro lado. Pero eso lo estamos viendo todos, pero no todos están dispuestos a aceptar eso. Pensaba, no sé, esto de que entre todos llevar adelante una misión en relación a un propósito que se da como humanidad, ¿no? Bueno, yo pienso, y en relación también a lo que decía, ¿no? Bueno, hemos hecho tantos esfuerzos para llegar a donde estamos, ahora creo que eso es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente, ¿no? Bueno, hice tanto esfuerzo para llegar ahora a donde estoy, perdón,
Y ahora no lo quiero soltar, no me importa que se caiga todo. Yo no voy a soltar el esfuerzo que hice, no lo voy a perder, no voy a arriesgar lo que logré. Y bueno, entonces ahí tenemos un gran problema, digamos, porque entonces es el principio, eso es el principio del fin, ¿no? De esa mentalidad del principio del fin para lo que esa persona es individual y colectivamente. Ahora, creo que ha pasado también en otras épocas, porque también pensaba la revolución industrial. Trajo tantísimas cosas tan buenas y en un momento lo pudrió todo. O sea, lo bueno nunca dejó de ser bueno, hasta hoy llega. Seguimos disfrutando de las mieles de lo muy bueno que trajo la revolución industrial. Ahora, alguien como Le Corbusier pudo ver claramente, dijo, bueno, el hacinamiento nos está matando, va a matar a la humanidad. El hacinamiento está trayendo las pestes. ¿Por qué? Ahora han quedado, creo que muchas veces no recordamos por qué las torres aisladas, por qué tanto parque, por qué tanto aire entre un edificio y otro, por qué tanta ventana, porque había que solucionar pestes que estaban relacionadas con el hacinamiento. Tenía pestes que estaban adentro de nuestras casas, porque las casas estaban cerradas, húmedas, oscuras, sin aires, una pegada con la otra, en una calle finita, enfrentadas a menos de 5 metros. Le Corbusier y todo el movimiento moderno fueron a eso, dijeron, bueno, a ver, tenemos que salvar a la humanidad, ese es el propósito, porque la vamos a terminar, se acabó acá. O sea, la era industrial trajo muchísimas cosas muy buenas y en un momento se pasó de vuelta y entramos en unos problemones que fueron casi 70 años. O sea, no se solucionaba y la gente se moría de a miles. Y claro, ahora parecen cuestiones formales, o sea, cuando uno dice, pero ¿cómo se le va a ocurrir el plan para Buenos Aires, por ejemplo, de Le Corbusier, ¿no? ¿Cómo se le va a ocurrir tirar todo abajo y hacer torres aisladas con parque en el medio y plantas libres? ¿Cómo se le va a ocurrir semejante delirio? Bueno, porque es que la gente se estaba muriendo de a miles. ¿Cómo se le va a ocurrir tirar todo París y hacer todo lo mismo? Torres aisladas, parque y tal. Porque en París se morían miles. El hacinamiento era extremo. La ciudad industrial estaba matándonos a todos. Entonces, ahora parece una tontería y parece un delirio. ¿Por qué las casas modernas y las ventanas corridas? Ahora parece una cuestión estética de una pretensión extrema. O sea, qué pretencioso hacer una ventana corrida. Porque necesitaban sol, porque había pestes que solamente se curaban con el reposo al sol. Porque las casas, si no, estaban infectadas. Tenía que entrar el sol. Entonces, ¿por qué blanco? ¿Por qué no otro color? Porque en el blanco se nota cuando hay hongo, cuando hay humedad, por eso el blanco, no porque una pretensión estética del minimalismo. No, pero creo que eso es lo que ahora hemos olvidado en nuestras propias formaciones, como arquitectos, como artistas, como poetas, como filósofos, como pensadores. Nos hemos olvidado por qué vienen ciertas cosas y cuál es nuestra responsabilidad, igual que la tuvo Le Corbusier con este tiempo, donde nosotros somos los que estamos activos. Esto que hablábamos el otro día, la generación de los 40, millennials, empiezan a estar activos para tomar este tipo de decisiones. Les van a tocar ahora a ustedes, porque empieza a ser esta década clave. Es la década cuando Le Corbusier hizo todo eso. Es la década cuando Le Corbusier hizo todo lo que hizo y que todavía pasa lo que pasa, digamos, ¿no? Le Corbusier partió una pregunta: ¿cuál es la ciudad que necesitamos para resolver esto? Y eso lo llevó a este gran intencional que tuvo. Creo que justamente es lo difícil que es plantear la pregunta. Además de esto de la transformación espiritual, creo que esta transformación como matérica y energética, en el sentido de que, esto que hablábamos, que el año cero nos vuelve a poner en un lugar de protoatmósfera, o de como una especie de germen y de
espacio donde las partículas están intentando conectarse, que esto es más filosófico, espiritual, ¿no? Que tiene que ver con estas, que nos lleva a esto de preguntarnos cuál va a ser esa energía o ese oxígeno que nos va a acompañar en esta era. Porque siento que, que en esta ebullición de nuevo, esta electricidad y todo esto que está sucediendo, está como recombinando todas las cuestiones, que nos está invitando a tener que también recombinarnos y volver volver a mirar todo desde las vacancias, digamos, desde una comprender y volver a conectar y volver a combinar para mirar las cosas con otro intencionar. Ese me parece que es el ejercicio que estamos haciendo ahora, en ese ejercicio de decir, bueno, todo vuelve a ser una gran vacancia, entendimos la transición, entendimos algunas cosas que tenemos que dejar atrás, pero ahora necesitamos como volver a intencionar todo. Que nosotros lo estamos pensando en esto de volver a hacernos las preguntas. Sí. Lo que pasa es que también hay algo muy finito que creo que no es algo que se nos escapa a nosotros, pero sí a muchas otras personas que estamos viendo que a la vacancia la toman como ausencia. Y la vacancia no es ausencia, ¿no? Algo vacante no es que está ausente, ni tampoco que está vacío. Hay una relación con un concepto previo que se pone en un aspecto deconstructivo a deconstruirse para percibirse de otro modo. Es decir, tiene todo un proceso que no es el de vaciar algo y llenarlo con cualquier cosa. O sea, es un ampersar lo que venía siendo ese concepto con otras cosas que ese concepto puede expandir, ¿no? Que ese concepto puede ser referido en una nueva expansión de sí mismo, ¿no? Entonces creo que ahí también es algo interesante, porque también el gran asunto con la era de Acuario es que cuando se mal usa es como, bueno, tabla rasa, digamos. O sea, borramos todo y empezamos de nuevo. Bueno, pero ¿desde dónde empezás? Tenés que empezar desde algún lado. ¿Desde dónde haces las preguntas? ¿Las haces desde alguna convicción, desde algún sentir, desde alguna percepción? ¿Desde dónde generas vacante algo? Bueno, desde alguna necesidad de constructiva de cierto tipo de reglas, regularizaciones, normalizaciones que no te están sirviendo como tales, pero que son todavía referencia para expandir y para buscar mejorar. Entonces, creo que ahí está la cosa también, porque si no es como es muy simplista, parece una receta, ¿no? Que por supuesto, vuelvo a lo mismo, no es nuestro caso, pero sí creo que es interesante decirlo para para cómo utilizamos esto, ¿no? O sea, ¿cuál es también nuestro planteo de este uso? O sea, bueno, tampoco o sea, nosotros en ningún momento estamos diciendo, hace vacante todo lo que no te gusta y utilizarlo como te dé la gana. No. O sea, eso no es así, porque eso tampoco funciona así. Entonces pienso que, por ejemplo, las nuevas preguntas, bueno, parten, por ejemplo, de una realidad de la era de Acuario que es lo colectivo, que es lo comunitario, que es lo multiespecie sobre todo. Lo colectivo, comunitario, multiespecie, esa sería la mejor forma, ¿no? Pero ¿desde dónde parte? Bueno, parte desde una era de Piscis, parte desde un egocentrismo absoluto, individualista, parte desde ahí, o sea, eso es lo que hay que hacer vacante para volver a generar la percepción nueva de esas cuestiones, digamos. Porque como el ego no se va a perder, el ego, bueno, se va a desplazar, va a ampersarse con otra cosa.
Nada se va a perder. La era de Acuario no viene a decir que se hace tabla rasa de nada. Nada se va a perder. O sea, entonces, pero ¿cómo gestionamos lo que venimos haciendo? Que un poco creo que es lo que vos venías planteando, ¿no? O sea, me parece que es interesante porque también hay algo que, por ejemplo, en las prácticas, ¿no? En estas prácticas tan agresivas, como el caso de Le Corbusier, ¿no? O estos profesionales de ciertas áreas que en algunos momentos de la historia han sido han estado muy presentes en los destinos que finalmente la humanidad empezó a vivir, ¿no? Entonces, bueno, esas personas eran muy determinadas y aparecen muy soberbias. Bueno, es lo que siempre se le critica a Le Corbusier, ¿no? Que era muy soberbio, que creía tener la razón y que hasta que no bajara todo París e hiciera sus torres, no iba a parar, porque no le importaba nada. Bueno, todo eso es lo que hay que conversar, porque nosotros no vamos a poder dejarle a cualquier cosa el destino de la humanidad. Somos nosotros quienes nos tenemos que hacer responsables del destino de nuestra propia humanidad. No lo vamos a hacer con esa soberbia y no lo vamos a hacer con esa predisposición a cierto tipo de cosa agresiva. Eso es lo que va a cambiar. Pero también es que hay que decirlo claramente, las ideas que tengamos, los intencionales que tengamos, también los tenemos que hacer. Hay que ponerse manos a la obra, porque no es que va a venir algo mágico y lo va a hacer. Lo haremos en comunidad ahora con inteligencias artificiales, con todo tipo de otras especies de energías y tal, pero nosotros no vamos a poder estar pasivos simplemente intencionando. Supongamos que el intencionar fuera algo que podría hacernos más naturalmente y más fácil si nos predisponemos. Bueno, pero con eso no va a alcanzar, o sea, hay que intencionar y también hay que ponerse manos a la obra. Siento que tenemos que hacer este salto del año cero así, ¡zua! Pero que bueno, que estamos ahí, tiqui, 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 con este tironeo entre lo que estamos cerrando y lo que, por lo menos yo en lo personal, en esto de nuestros laborales de la bomba, estamos justo ahí, cerrando un gran estadio, el movimiento transartista que para mí es el engranaje para la transición de Piscis a Acuario, y ese cierre del bloque o de toda esa etapa, lo estamos haciendo como en esta celebración. Es como que, viste que cuando vas haciendo las transiciones, los últimos extravíos, es como que, bueno, decís, ya, quiero estar del otro lado. Bueno, que siempre nos pasó, nuestros famosos puentes vecchios, que estamos por llegar y volvemos a ir un poquitito, porque bueno, es esta purga también para poder generar nuevos sistemas, ¿no? Esto de estas nuevas combinaciones, para poder acompañar, decís que para mí tiene que ver con exactamente lo que dijiste, porque la era de Piscis, si bien fue comunitaria, tuvo muchas cosas sociales, por supuesto que siempre las hay. Me parece que ahora el desplazamiento es que esto social ya no es antropocéntrico, no es solo de humanos. Y bueno, ahí es son las grandes preguntas, ¿cómo nos vamos a comunicar con las otras especies? ¿Qué lenguajes van a aparecer? Seguramente que no son los lenguajes binarios, y cuando digo lenguaje binario no solamente lo digo en términos de polaridades, sino también en los códigos de las computadoras y en todo lo que hemos definido como lenguaje binario. La incidencia, a eso no han pensado con la incidencia de esto en la vida nuestra diaria, de cómo, por ejemplo, nos va pasando la relación con las personas con las que estamos, de que empezamos a ver de una manera a mí me ha pasado en estos días, de reuniones en las que yo me encuentro
ya muy en otra cosa. Entonces me doy cuenta de que no es posible casi lo que hace 5 meses era posible. Por ejemplo, tener una conversación, porque no hay afinidad con unas personas con las que había. Y que el gran problema, o la gran dificultad, no problema, la gran dificultad es que esas personas están cada vez más cerradas, cada vez más necias. No solamente que no quieren ver, sino que no quieren ni siquiera enterarse, ni escuchar, ni nada de todo esto que está pasando. Y a nosotros creo que lo que nos está pasando es que esto que estamos viviendo, lo que nos está ocurriendo, esto que está pasando, que este Zeitgeist, cada vez se mete y se cuela más en nuestra vida diaria. No solamente en la bomba y no solamente en lo que estamos haciendo específicamente a nivel, no sé, de investigación, de práctica, ¿no? De nuestra labor, sino se mete en nuestra vida diaria. Entonces, ayer en el teatro era esa la sensación. La sensación de decir, wow, ¿en qué mundo estoy? Aquí, qué loco que está esto. Pero en el shopping fue igual. En reuniones de esta semana, encuentros de esta semana ha sido igual. Esa sensación de que, bueno, a ver, pero si está pasando, nos está pasando a todos, les está pasando a ustedes, ¿por qué no quieren verlo? No quieren enterarse, no quieren saber. Bueno, hace unos meses eso no era un problema, o era, bueno, listo, no pasa nada. Ahora empieza a ser un problema o una dificultad para relacionarnos, porque es que no vamos a poder, no se puede. Cuando vos empezás a ver ese tipo de cosas, no se puede, es difícil, porque estás pastoreando todo el día, pero del otro lado no hay ninguna reacción, y porque además uno se empieza a sentir también muy soberbio, es como, uy, bueno, pero yo tendré la razón realmente, o esta gente, o sea, ¿qué es esto? Yo no quiero tener la razón, yo quiero realmente empezar justamente a hacer la era de Acuario, que conversemos, pero no se puede porque se trata todavía de quien tiene la razón. Entonces quedamos en un lugar en el que ya no queremos habitar eso. O sea, yo ya no quiero habitar tener la razón, pero si hablo de esto parece que tengo que tener o no la razón. Es difícil compartir la pregunta o las preguntas si no se reconocen las existencias. Entonces digo, la existencia de las multiinteligencias o multiespecies no solamente reconoce creo que tiene que ver, esto es lo que quería decir, con este dejo de antropocentrismo donde queremos reconocer a la naturaleza, es como que hemos hecho ese ejercicio, hemos llegado ahí a reconocerla, pero no nos queremos asemejar a la naturaleza, porque lo que te trae las otras inteligencias o las otras posibilidades es que esa superioridad supuesta que va a generar nos va a dejar a la par de la naturaleza en muchas cosas, que creo que ahí está el gran miedo.